Bien, vamos entonces a seguir con este tema y vamos a ver ahora esfuerzo, deformación y módulos elásticos. Hasta acá hemos trabajado con una hipótesis bastante fuerte y restrictiva, que es suponer que, ya lo hemos mencionado muchísimas veces a lo largo del curso, que con los cuerpos que estamos trabajando, es decir, los cuerpos de los cuales estamos estudiando la acción de un conjunto de fuerzas o de su interrelación con el entorno, es un cuerpo rígido. Es decir, tiene la característica que las distancias relativas entre los puntos, entre las partículas que lo constituyen, no se modifican bajo la acción de un sistema de fuerzas. Dicho de otra manera, la forma del cuerpo no sufre ningún tipo de modificación bajo la acción de un sistema de fuerzas. Esto en realidad en la práctica no se cumple siempre, no se cumple nunca. Entonces, tenemos que por lo menos hacer una mención muy general, muy rápida, de cómo se estudian los cuerpos cuando, bajo la acción de un sistema de fuerzas, su forma se cambia. Esto se llama el estudio del comportamiento elástico de los cuerpos. Para eso vamos a tener que definir nuevas magnitudes físicas, como siempre hemos hecho, y entonces va a aparecer el esfuerzo como magnitud física que va a estudiar la acción de un conjunto de fuerzas que actúan sobre él, pero redefinido de una manera que nos preste que nos dé mayor información. Y la deformación como la consecuencia de la acción de este conjunto de fuerzas. Adelantémonos un poco, ya lo vamos a aclarar o vamos a discutirlo o lo vamos a charlar con mayor detenimiento, que el cociente entre este esfuerzo y la deformación me define una constante característica del cuerpo y de su estado de deformación, que es el módulo elástico y que es lo que se denomina la ley de Hooke, que ya lo vamos a charlar con mayor detenimiento. Para fijar idea y poder ayudarnos a definir con mayor precisión esfuerzo y deformación, supongamos una situación, un estado de deformación del cuerpo que podría ser este. Este es el caso posiblemente más sencillo que tengamos de deformación de un cuerpo. Tenemos un cubito de un material determinado, de longitud L0 de arista y de área y de valor de sus caras de área A, al cual se le aplica un par de fuerzas como se muestra acá en el dibujo, fuerzas que actúan en forma perpendicular a la superficie y que actúa de a pares, es decir, entre dos caras paralelas de dicho cubo. Si la dirección y el sentido de esta fuerza son las que indica la gráfica, evidentemente tiende a estirarse ese cuerpo, y entonces en esta situación que vamos a llamar estado de tensión o de estiramiento, podemos definir el esfuerzo para este estado de tensión como el cociente de la componente perpendicular al área sobre la que está actuando la fuerza y el valor del área de esa cara, de esa superficie. A esto se le llama esfuerzo de tensión. La unidad de medida para esta nueva magnitud física es el pascal, que está definido como newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Acá se presentan la relación con otras unidades que vienen del sistema inglés, que todavía están en algún uso, pero que ya hay que dejar, digamos, de lado. La deformación asociada con este esfuerzo de extensión va a ser la deformación por tensión, y que va a estar definida de esta manera, como el cociente entre el delta L, es decir, la variación de longitud que se produce en este estado, bajo este estado de tensión, dividido el L sub 0, es decir, la longitud inicial que tenía la cara antes de ser sometido el cuerpo a este estado de tensión. El cociente entre el esfuerzo de tensión y la deformación por tensión me define el módulo elástico llamado módulo de Young, que es característico o que, digamos, caracteriza a este estado de tensión. Y acá en la segunda columna de esta tabla podemos ver el módulo de Young para materiales característicos, sólidos,
metales que comúnmente, bueno, metales y no metales, no cristal, que generalmente se utilizan en la técnica. Perfecto. Es exactamente igual en cuanto a su descripción está el estado de compresión. Si en lugar del sentido que le damos a las fuerzas saliente a las caras, ahora las aplicamos en sentido contrario, es decir, entrante a las caras, en lugar de un estiramiento vamos a producir una compresión. Bueno, el estado de tensión es exactamente equivalente al anterior. El esfuerzo de compresión se mide como el cociente entre el valor de la componente perpendicular a la superficie y el área de dicha superficie. La deformación se cuantifica de la misma manera. El delta L, solo que ahora va a ser delta L negativo, porque va a ser un acortamiento respecto del L sub 0. Y entonces, si esta es un estado de esfuerzo positivo, es decir, con las fuerzas aplicadas con sentido hacia saliente, digamos, a las caras, acá tendrá que ser con signo negativo. Luego el esfuerzo de compresión es negativo, la deformación por compresión también es negativa. Por lo tanto, el cociente entre el esfuerzo de compresión y la deformación por compresión me recupera o me da exactamente el mismo valor del módulo elástico tenido anteriormente. Quiere decir que el módulo de Young sirve para caracterizar tanto el estado de tensión como el estado de compresión. Hay que tomar conciencia de que son valores tremendamente altos, por lo menos para estos materiales, ¿no? Fíjense que están afectados por un exponente de 10 a la 10, afectados por un coeficiente de 10 a la 10, y valores tremendamente altos. Esto quiere decir que estos materiales son tremendamente difíciles, ya sea de estirarlos o de comprimirlos. Muy bien. El segundo estado de deformación que vamos a estudiar es el de deformación volumétrica, que se produce cuando el mismo cuerpo que estamos estudiando anteriormente lo sumergimos en un líquido a una determinada profundidad. Esta situación la vamos a estudiar con mucho detalle cuando veamos fluidos, pero acá diremos que cuando están sometidos a esa situación, el cuerpo recibe la acción de fuerzas que actúan perpendiculares a todas las caras en forma simultánea, como lo deja claramente expresado el dibujo de acá. Entonces vemos que las fuerzas siguen actuando en forma perpendicular, como en el estado de tensión, pero ahora actúan simultáneamente en todas las caras. A esto se lo define, o esto define, la deformación volumétrica, perdón, el esfuerzo volumétrico, caracterizado por este cociente, igual que en el caso anterior, pero que se llama presión de un fluido. En lugar de esfuerzo volumétrico, que también define el esfuerzo volumétrico, esto define la presión de un fluido. Repito, vuelvo a insistir, la diferencia está en que en este caso las fuerzas están actuando simultáneamente en todas las caras, en el caso del estado de tensión o de compresión, solamente de a pares de caras. Bien, la deformación volumétrica va a estar dada por el cociente entre la variación de volumen que experimenta ese cuerpo respecto del valor original del volumen antes de ser sometido a ese estado de deformación, y entonces el cociente entre el esfuerzo volumétrico y la deformación volumétrica me definen el módulo volumétrico. Como son inversamente proporcionales, es decir, a un valor positivo de un esfuerzo de deformación volumétrico hay un valor negativo de su deformación, se le agrega en la definición del módulo volumétrico un signo negativo para que me dé valores positivos. Valores que están listados en la tercera columna de esta tabla, valores de módulos volumétricos, la unidad de medida sigue siendo el pascal, y bueno, otra vez hay que notar de que están afectados por valores, por potencias de 10, es decir, que son valores, por lo menos para estos materiales, tremendamente altos. Eso implica que es tremendamente difícil producirles deformaciones de tipo volumétrica. En el caso de la deformación volumétrica, cuando uno aplica el mismo concepto para estudiar los fluidos, es decir, líquidos y gases, en física, fluidos
están, digamos, abarcados por esas dos, digamos, conjuntos de sustancias, las sustancias al estado líquido y al estado gaseoso, se presenta una característica distintiva de los sólidos, que es que sobre todo los gases son altamente compresibles. Los fluidos no tanto, pero los gases sí. Entonces, para caracterizar este comportamiento de los fluidos en general, se define la inversa del módulo de deformación volumétrico, que es el módulo de compresibilidad, que lo tenemos aquí, simplemente es la inversa de B, y que está listado en esta tabla para valores de líquidos, digamos, de uso común, cotidiano, de que uno puede encontrar, digamos, en las aplicaciones o en los problemas, digamos, que se van a resolver en la parte práctica. Bien, por último, vamos al último esfuerzo. Si en lugar de aplicar pares de fuerzas a caras paralelas de manera perpendicular a ellas, las aplicamos en forma tangente, como muestra el dibujo, el esfuerzo que estamos aplicando y la deformación consecuente están graficadas en este dibujito de acá. A esto se le llama esfuerzo de corte o de cizalladura, y la deformación producida, deformación por corte o por cizalladura. Fíjense ustedes que el esfuerzo de corte nuevamente está caracterizado por el cociente de la componente tangente a la superficie que está actuando, dividido el área de dicha superficie, y la deformación está medida por la distancia X que una cara se desplaza respecto de la otra, se corre respecto de la otra. Y está dado por este cociente, X dividido H. ¿Sí? Como siempre, el cociente entre esfuerzo de corte y la deformación por corte me define un módulo elástico que se llama módulo de corte y que está listado en la cuarta columna de la tabla que les presenté recién, esta de acá. Acá hay que tener cuidado con un detalle que, digamos, no deja de presentar dificultades, que es este de acá. Fíjense que la unidad de medida para el módulo de corte es el pascal. Esto es Newton sobre metro cuadrado, cosa que es absolutamente correcta porque si uno recuerda, volvemos para atrás, la definición del esfuerzo de corte es una unidad de fuerza por la unidad de área. Pero este Newton sobre metro cuadrado, desde el punto de vista físico, es totalmente distinto a los otros Newton sobre metro cuadrado, es decir, a los otros esfuerzos que hemos descrito anteriormente, porque acá se toma la componente paralela al área. Por lo tanto, la situación física es distinta. Es la misma unidad de medida, pero distinta situación física. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Un hecho que no mencioné, es más que obvio, pero no lo mencioné, lo hago ahora, es que fíjense ustedes la manera, por la forma en que han sido definidos tanto en la deformación por corte, como la deformación volumétrica, como la deformación por compresión o por tensión, esta de acá, todas las deformaciones son adimensionales, porque es el cociente de dos magnitudes físicas que tienen la misma unidad de medida. Por eso es que la unidad de medida de los módulos elásticos, tanto sean los de Young, volumétrico y de corte, tienen o heredan la unidad de medida del esfuerzo. Muy bien. Hemos repetido varias veces a lo largo de esta descripción que este esfuerzo, por ahí me han escuchado decir que es el esfuerzo el esfuerzo y dividido la deformación, ya sea en el estado de tensión de corte, de tensión propiamente dicho, o volumétrico, el módulo elástico. Es decir, este módulo que está listado acá, el de Young, el volumétrico y el de corte, es el módulo elástico. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué la palabra elástico? ¿Qué tiene que ver eso elástico? Entonces, para aclarar esta situación, tenemos que ver o tenemos que hacer una descripción de
dos estados distintos en que puede manifestarse el comportamiento de un material que está siendo sometido a la acción de un conjunto de fuerzas, es decir, un esfuerzo, que es justamente estos dos, están englobados en estas dos áreas, el comportamiento elástico y el comportamiento plástico. Si uno hace el ensayo, digamos para fijar idea que está haciendo el ensayo de tensión, es decir, tiene una barra metálica al que la sometemos a la acción de un conjunto de un par de fuerzas, como podría ser esta de acá. Estamos asumiendo, por lo que estoy dibujando ahí, que el eje, nuestro sistema de referencia va a estar dado por ese eje, en un origen cualquiera, no importa, que esto es la longitud inicial del cuerpo, ¿sí? Y entonces lo estamos sometiendo a un estado de tensión, es decir, acá va a haber un esfuerzo de tensión dado por el cociente del valor de la componente perpendicular, que en este caso es el valor de la fuerza por el valor del área, y entonces esto va a producir una deformación medida, cuantificada a través del delta F. Entonces, cuando uno hace la gráfica de esfuerzo-deformación, aparece algo parecido a esto que está aquí. Y acá hay varias partes, digamos, de esta relación que hay que comentar. El ensayo arranca aplicando un cierto esfuerzo y midiendo su consecuente deformación en forma progresiva, y uno puede distinguir que en un primer estadio hay una zona claramente lineal, que es la que va desde el punto O hasta el punto A. A esta zona se le llama comportamiento elástico del material. Y esa palabra viene dada por el hecho de que si en algún momento de este ensayo, entre O y A, yo quito el esfuerzo, el cuerpo recupera, el cuerpo vuelve a la posición, a la forma original, recupera la forma original, es decir, la deformación prácticamente desaparece. Es decir, que se está comportando exactamente como lo haría un elástico o un resorte, ¿sí? Pero eso es hasta cierto límite de este experimento. Si yo llego hasta el punto A, que se llama límite de proporcionalidad, es decir, donde hay una proporción entre el esfuerzo y la deformación, dicho sea de paso, esta relación lineal está dada por la ley de Hooke, es decir, cuando uno habla de la ley de Hooke, está refiriéndose a esta relación lineal entre esfuerzo y deformación. Si supera cierto valor límite, llamado límite de proporcionalidad, que está marcado acá en la gráfica, vamos a otra zona de comportamiento dentro del límite, dentro del comportamiento elástico, pero donde la relación, y dado por una relación lineal entre esfuerzo y deformación, pero fíjense ustedes que el tramo de recta que va desde el punto A hasta el punto B ya no tiene la misma pendiente que la original. Desde el punto de vista práctico, ¿esto qué significa? Que si yo entre el punto A y el punto B eliminara, cortara el esfuerzo, el cuerpo intenta recuperar su forma original, pero ya no lo va a hacer de la misma manera. Es decir, conserva o mantiene cierta deformación que sigue siendo muy pequeña, menor del 1%, pero que ya es una deformación permanente. Si yo supero el punto B, estoy saliendo de esa franja que está pintada de gris ahí en la gráfica, que se llama zona de comportamiento elástico. Estoy abandonando el límite elástico que está marcado por el punto B y entro a la zona pintada de color amarillo, que es la zona de comportamiento plástico. Superado el punto B, superado el esfuerzo que corresponde al punto B, ya la relación entre esfuerzo y deformación no es una línea recta, a pesar de que la gráfica deja entrever que entre el punto B y el punto C sigue habiendo una recta. Podría ser, pero fíjense ustedes que la pendiente es muy pequeña, es decir, que para pequeños esfuerzos ahora hay grandes deformaciones que se producen en el cuerpo, y si yo en algún momento corto, digamos, el esfuerzo, el cuerpo no recupera su forma original y ya las deformaciones permanentes en él son, digamos, importantes, de valores importantes. Uno podría decir, simplificando un poco el comportamiento, que
superado el punto B, ya centramos a la zona plástica. La relación entre esfuerzo y deformación no es lineal, es decir, a pequeños esfuerzos van a haber grandes deformaciones y permanentes en el cuerpo. Y el ensayo termina cuando se alcanza el punto D, que se denomina punto de fractura, es decir, en este ejemplo que estamos dando del ensayo de tensión, hemos estirado tanto la barra que en ese punto se fractura, se rompe, se quiebra. Es el punto de fractura. Bien, entonces, la relación lineal que marca el comportamiento elástico es lo que se conoce con el nombre de la ley de Hooke y es el comportamiento del cuerpo que nosotros hemos supuesto para definir todos los módulos elásticos que hemos hecho anteriormente. Por eso se llaman módulos elásticos, porque están describiendo el comportamiento elástico de ese cuerpo. Acá tenemos la relación esfuerzo-deformación para un cuerpo altamente deformable, como podría ser el caucho. Fíjense ustedes que no hay ningún punto en toda esta curva que se presente esa relación lineal. Podríamos, forzando un poco, digamos, la analogía, decir que en la primera parte del ensayo la relación esfuerzo-deformación es lineal, pero ni así. Hay grandes esfuerzos, grandísimos esfuerzos hay grandes deformaciones para esfuerzos comparables a la gráfica anterior. Fíjense ustedes acá, cerca del punto de fractura está indicando que el esfuerzo es el 30%, la deformación es el 30%, acá es del 700%, es decir, evidentemente este cuerpo es altamente deformable bajo la acción de esfuerzos, y el comportamiento en todo punto de esta curva es plástico. En esta tabla de acá se listan valores de esfuerzos de ruptura, es decir, los esfuerzos correspondientes a este punto D en esta gráfica, para metales, ¿sí? O sea, aluminio, latón, bueno, el vidrio no es un metal, pero digo, está dentro de esta categoría, que son los máximos esfuerzos que soporta el cuerpo antes de romperse, que de alguna manera también está caracterizando el comportamiento de este material bajo la acción de esfuerzos. Bien, perfecto, no tenemos más nada que decir de esto. Ha sido una descripción muy sucinta, pero que clarifica y que complementa, digamos, el panorama en cuanto al comportamiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas o esfuerzos combinados.